La sal ternaria, entonces decimos que se forma con un ácido y un hidróxido. Como nosotros ya habíamos visto la parte de ácidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, bueno, a ver, quiero mezclar, ¿no es cierto?, el ácido, qué sé yo, por decirle, el ácido sulfúrico, ¿sí? Eh, con, con el hidróxido, eh, con hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que primero saber armar ambos compuestos, ¿sí? Si yo no sé armar el hidróxido de sodio, tampoco voy a poder armar el, la sal, ¿sí? Y viceversa, si no sé armar el ácido sulfúrico, tampoco. Entonces, ¿cómo se armaban los ácidos? Que ayer estábamos viendo un poquitito de cómo se forman los ácidos. Si me dice ácido sulfúrico, voy a comenzar con el azufre, ¿sí? El azufre y el oxígeno. Obviamente que le tengo que agregar agua, pero acá viene lo que ustedes se supone que tienen que saber. Al agua ya la saben formar, ¿sí? Ahora, el ácido sulfúrico no lo sé formar. Primero se forma el óxido. En este caso, hacemos un repaso chiquitito de cómo se formaba el óxido. Este era con número de oxidación -2 y este con número de oxidación 6. Por lo tanto, cuando yo hago el intercambio, ¿qué me queda acá? Acá me queda 2 y acá me queda 6. Pero por motivo de que sí puedo simplificar, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Entonces, mi ácido sulfúrico, cuando yo ya lo vaya a armar, ¿cómo me quedaría? Y bueno, me quedaría hidrógeno, ¿sí? Azufre, oxígeno, ¿sí? Pero, como yo ya sé cuántos hidrógenos tengo del agua, tengo 2. Y tengo un solo azufre y tengo 4 hidrógenos. Entonces ese es mi ácido sulfúrico. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto?, en el tema del ácido sulfúrico. Ahora, vamos a formar el hidróxido, ¿sí? Porque me pide el hidróxido de sodio. Entonces, si yo quiero hacer un hidróxido, también formaba el hidróxido a partir del óxido. En este caso, del óxido de sodio, más agua también. Como yo ya sé la molécula de agua, no tenía problema, ¿sí? Entonces colocábamos acá el 2, se intercambiaba también. Y acá el sodio tiene número de oxidación +1, en cambio el oxígeno tiene -2. Entonces en el intercambio me queda sodio 2, pero el número de oxidación del sodio es 1. Entonces, ¿cómo se formaba la estructura del hidróxido? Habíamos dicho que era distinta. Primero es el metal y después la cantidad de grupos OH, que en realidad no se llama OH, sino grupos oxidrilo. ¿Cómo? En este caso yo tengo un solo grupo oxidrilo, ¿por qué? Porque el número de oxidación del sodio es 1, no hace falta que coloque, ¿no es cierto? No hace falta que coloque entre paréntesis, ¿sí? Entonces directamente coloco un solo grupo oxidrilo. Y de esta manera decimos que ya tenemos lista la ecuación para formar la sal. ¿Cómo se forma la sal? Y bueno, primero se coloca el metal. ¿Quién era el metal? Y el que venía del hidróxido de sodio. Entonces el metal, en este caso, tenemos que es el sodio, ¿sí? Del óxido básico. Después se coloca, siempre entre paréntesis, voy a colocar el radical del ácido. Y acá va, ¿quién es el radical del ácido? Va a una Profe, concentración, sí. en el hidróxido de sodio no tendría que igualar. Ah, la ecuación. Sí, sí, Ajá. sí, 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 se la tiene que igualar en realidad. Entonces, fíjense, yo tomo acá entonces el metal primero y después el radical del ácido. ¿Quién es el radical del ácido? El radical del ácido es todo lo que viene después del hidrógeno, que sería el ion sulfato, ¿sí? En este caso, entonces vamos a escribir el ion sulfato acá, porque va el metal con el radical del ácido, ¿sí? Y todo el radical del ácido, no lo dejo afuera, digamos, al 4, ¿sí? Porque ese corresponde del radical del ácido. Entonces cierro recién el paréntesis
¿sí? Y esa sería la sal. ¿Estamos hasta acá? Ahora, hay una regla que me dice que la cantidad de hidrógenos va al metal. Entonces, ¿yo cuántos hidrógenos tengo acá? Tengo 2. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? Tengo que colocar un 2. ¿Sí? Lo voy a escribir con negro porque ya la sal sería así. O sea, la sal es sodio 2 y la cantidad de grupos oxidrilos, que en este caso, ¿cuántos grupos oxidrilos son? Uno solo, va a ir a parar acá. Pero como no se escribe el 1, entonces me queda sodio 2 SO4. ¿Se entiende hasta ahí o no? Esa es la sal. Sí, profe. Perfecto. Entonces, volvemos para igualar. Yo les había dicho ya que la sal siempre formaba moléculas de agua. Porque fíjense, si ustedes miran acá, combiné el metal con esto. Entonces me queda hidrógeno y grupos oxidrilos. Y obviamente el agua está formada por hidrógeno y grupos oxidrilos. ¿Sí? Entonces, acá, ahora lo que yo quiero que hagan es que se fijen cuántas moléculas de agua voy a formar. Fíjense, yo para igualar necesito, acá tengo 2 sodios, ¿y acá cuántos sodios tengo? Tengo 1. Entonces, ese 2 que yo traje del hidrógeno vuelve para igualar ya acá delante del sodio. ¿Sí? Y este 1 del grupo sulfato que vino del hidróxido vuelve a donde estaba el azufre, digamos, el grupo sulfato. Entonces tengo 1 por 2, 2 hidrógenos. ¿Sí? Tengo 2 hidrógenos. Y de hidróxidos, óxidos, hidróxidos, tengo 2. 2 por 1 son 2 hidróxidos. Entonces, si yo tengo 2 hidróxidos y 2 hidrógenos, ¿cuántas moléculas de agua voy a formar? Y voy a formar 2. ¿Sí? Porque el agua es H2O. H2O. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ¿cómo quedaría el nombre? El nombre me lo da el ácido. Tachamos esto, y si termina en ico, la sal en realidad va a ser sulfato. Fíjense la terminación. Sulfato de sodio. Este no cambia, digamos, el hidróxido mantiene su nombre. El que cambia es el ácido. El ácido de ico pasa a ato. ¿Sí? Y para una sal, ¿no? Para una sal ternaria. De ico pasa a ato. Y de oso pasa a hito. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, anoten eso. Para formar el ácido sulfuroso, bueno, teníamos esto, con la valencia número 4, número de oxidación. Para formar el óxido férrico me queda 2, 3, ¿sí? Intercambiamos los números de oxidación, le agregamos una molécula de agua, acuérdense que el hierro es un metal, y acá me queda el metal para formar un hidróxido. Fíjense que la estructura del hidróxido es distinta a la del ácido, ¿sí? De metal, grupo oxidrilo. ¿Cuántos grupos oxidrilos tengo? Y miro simplemente el número de oxidación. Hierro, oxígeno 3. Ahora, si quiero igualar la ecuación, como habíamos hecho hace rato, acá tenemos 2 hierros, entonces colocamos acá adelante un 2. 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces acá hay 3 oxígenos. Entonces, ¿qué voy a agregar acá? Un 3. 3 más 3 son 6. Y 3 por 2 son 6 hidrógenos. 2 por 3 son 6 hidrógenos. Está igualada la ecuación, perfecto. Entonces ahora ya me voy a formar mi sal. Si yo ya formé el ácido sulfuroso, ¿sí? Más el hidróxido férrico, ¿sí? Acuérdense que ustedes en este caso van a tener que tener en cuenta cuántos hidrógenos tiene el ácido, ¿sí? Y quién es el radical del ácido para formar la sal. En este caso, yo tengo, fíjense, primero que colocar el metal. ¿Quién era el metal? El metal, ¿de dónde viene? El metal venía del hidróxido, era el hierro. Entonces coloco el metal para formar mi sal, ¿sí? Coloco el metal primero.
Y después entre paréntesis el radical del ácido, que en este caso es SO3. Si ustedes lo miran, ¿sí? Es 3. No es lo mismo que el ácido sulfúrico. Este es sulfuroso. Ahora, presten atención. Primero, el hidrógeno, volvemos de nuevo. La cantidad de hidrógenos viene al metal. ¿Cuántos hidrógenos tiene este ácido? Tiene 2. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Voy a colocar un 2. ¿Se entiende? No lo voy a colocar con fucsia, sino con negro, porque si no, Y fíjense que es la cantidad de grupo oxidrilo, va a venir a parar al radical del ácido. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. La cantidad de hidrógeno viene al metal. Y la cantidad de grupos oxidrilo se va a ir ¿a dónde? Al radical del ácido. ¿Sí? El radical del ácido. Y una vez que ya está, ya tengo la sal. Esa es la sal. ¿Sí? Si a mí me pedirían la sal, esa es la sal. Ahora yo sé que formo moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua puedo formar? Y tengo que volver a igualar. Entonces para igualar vuelvo, que me queda más fácil igualar. Porque acá yo digo, bueno, tengo 2 hierros, entonces acá ese 2 va a venir acá. 2 hierros, ¿sí? Ese 2 del hierro vuelve, pero para igualar ya. Entonces son 2 hierros. Y este 3 del azufre vuelve para el azufre, ¿sí? Entonces son 3 por 2 son 6 hidrógenos. 2 por 3 son 6 oxidrilos. Quiere decir que si tengo 6 hidrógenos y 6 grupos oxidrilos, voy a tener 6 moléculas de agua. Ahora, ¿cómo se llama la sal? Y si era sulfuroso, fíjense, yo tengo acá sulfuroso, ¿sí? ¿Termina en qué? Enoso. ¿A qué habíamos dicho que pasaba? A sulfito, a hito. Férrico, ¿qué no cambió? El hidróxido no cambia. ¿Ven? Nosotros lo único que teníamos que hacer era tachar el ácido, hidróxido. Este cambiaba sulfito, férrico. Y de esa manera ya queda nombrada la sal ternaria u oxigenada. ¿Por qué se dice oxigenada? Porque tiene oxígeno dentro de esa formación, de esa composición química. ¿Y por qué se dice que es ternaria? Porque tiene 3 componentes diferentes, ¿sí? En este caso el metal, el no metal y el oxígeno. Y si me piden el ácido carbónico con el hidróxido cúprico, no tengo más que armarlo al ácido y al hidróxido, colocar para la sal primero el metal, ¿sí? Después el radical del ácido, que una vez que yo ya formé el ácido, ¿quién es mi radical? Miro mi radical. Mi radical es todo lo que viene después del hidrógeno. Entonces, eso es lo que yo tengo que copiar acá. ¿Sí? C mayúscula, oxígeno mayúscula, 3. Entre paréntesis, siempre el radical del ácido. ¿Sí? Cerramos el paréntesis. ¿Sí? Y ahora viene el juego que ya sabían ustedes. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene este ácido? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2. Entonces ese 2 viene a parar acá. ¿Sí? ¿Y cuántos oxidrilos tiene la base? 2. Entonces ese 2 viene a parar acá. Entonces escribamos, ¿sí? Este 2 es de la cantidad de hidrógenos del ácido. Y este 2 de la cantidad de grupos oxidrilos. ¿Sí? Como son 2 y 2, se puede simplificar. Si hubiera sido 2 y 4, también se puede simplificar. Entonces me queda 1 y 1. Fíjense lo que estoy simplificando, lo que está fuera, ¿no? Entonces este 1 vuelve al cobre para igualar, no se escribe. Y este 1 vuelve al carbono para igualar, tampoco se escribe. Tengo 2 hidrógenos y tengo 2 grupos oxidrilos. Por lo tanto, tengo 2 moléculas de agua. ¿Cómo se llama la sal? Y a ver, tenemos, si es carbónico, ¿a qué pasaba si era carbónico? Ato, Perfecto. Entonces va a ser carbonato. carbonato cúprico. Fíjense que vuelvo de nuevo. El cobre no cambia el nombre. ¿Sí?
Entonces, de esa manera ya queda formada la sal. La próxima semana vamos a ver